Hola gente. Una leyenda típica, porque quien no la escuchó o lo asustaron de niño, te va a salir la mano peluda. La mano peluda, leyenda de Puebla. El Monte de Piedad fue fundado por don Pedro Romero de Terreros, conde de la Regla, en el año de 1775, y ubicado en la Ciudad de México con la única finalidad de ayudar a la gente necesitada dándole un poco de dinero para que pudiera sobrellevar sus penas. Don Pedro Romero no era un hombre aprovechado, sino un hombre que protegía, del mejor modo, a los pobres. De la misma manera era don Alejandro Ruiz Olavarrieta, quien también creó un Monte de Piedad, aunque este lo hizo tiempo después en la ciudad de Puebla, en el año de 1890. Pero como gente aprovechada siempre ha habido en este mundo, no faltaron aquellos que vieron en dicho acto noble la mejor manera de conseguir ganancias a costa de las necesidades de muchísimas personas, y fue así como empezaron a abundar en el país negocios que dejaban a sus avariciosos dueños ganancias exorbitantes. Los fundadores de aquel tipo de negocios, llamados montepios, no encontraron mejores aliados que las autoridades que estaban al servicio del gobierno de Porfirio Díaz, quienes también se beneficiaban, de una u otra manera, otorgando permisos, licencias y toda clase de documentos legales que permitieron la apertura de semejantes fuentes de dinero. Pese a los inspectores que se encargaban de observar que todo se manejara con rectitud y estuviera en orden en las casas de empeño del Monte de Piedad, esto no era posible, ya que generalmente entregaban a los pobres muy poco dinero por sus bienes. También era frecuente que el producto nunca volviera a las manos de su legítimo propietario, porque los hábiles estafadores se quedaban con él, con el pretexto de que el plazo había vencido, o daban por perdido el artículo por considerarlo de poco valor. Y obviamente todo lo que no se devolvía llegaba a manos de quienes regenteaban dichos negocios de préstamo, pero a pesar de esto, esta actividad crecía y crecía. Mientras en las calles se iban fraguando las revueltas de la lucha revolucionaria. Horta Villa, uno de los hombres más ricos de la ciudad de Puebla de aquella época, que tenía tanto pelo en el cuerpo que parecía mono, era dueño de la casa comercial Villa, ubicada en la calle de Merino. Horta estaba casado con una mujer que hablaba de un modo tan torpe y atorado que todo el mundo le llamaba la gangosa. El señor Horta no era muy querido en esta ciudad, dada su prepotencia y ese modo suyo de mostrar su riqueza, ostentándola de manera tan grosera como cubrirse los dedos de las manos con llamativos anillos de oro o colgarse piedras preciosas de todos los colores y tamaños. La historia se convierte en leyenda cuando el avaro Horta muere. No se sabe si la gente miente para oscurecer aún más la historia de este hombre o si realmente lo que aquí se narra sea verdad, pero lo que sí es cierto es que actualmente la historia de la mano peluda se escucha en todos los rincones de México. Cuenta la leyenda que en cementerio de San Francisco, de una tumba, cuando llega la medianoche, escapa, únicamente la mano de los restos de la persona que ahí reposa. La mano, luego traspasa la burda que rodea al cementerio, la del Camposanto y se dirige hacia las calles de Puebla, por donde la horrible mano peluda corre sobre los dedos y, al encontrar a alguna persona, se le trepa a la cara, le arranca los ojos y luego la ahorca. Enrique Cordero, quien juró y perjuró que tuvo la oportunidad de ver este hecho con sus propios ojos, escribió esta historia. Este hombre se distinguía por dos características muy singulares: tenía los dientes saltones como de caballo y llevaba unos lentes de fondo de botella. Sin embargo tenía un corazón muy noble, pues a pesar de que no nadaba en dinero, lo poco que poseía lo dedicaba a realizar obras de beneficencia. Era un hombre muy curioso, por lo que luego de conocer la historia, quiso saber por qué había una mano peluda corriendo por las calles poblanas durante la noche, de modo que fue con el sepulturero del cementerio de San Francisco para enterarse. El sepulturero le contó lo siguiente: todas las noches sale del sepulcro una mano y puede verse que en sus dedos lleva muchos anillos de piedras preciosas. En cuanto sale de la tumba, huele a sus presas, que generalmente son personas de malos sentimientos, luego las persigue corriendo tras de ellas por las calles, pero no solo es una mano, sino parte del brazo que lleva aún sangre negra y reseca que le da un aspecto espeluznante. Enrique, sin embargo, no sabía que el sepulturero, quien emitía una pestilencia por la boca que dejaba sin respiro al pobre escritor, le mentía. A pesar de todo no se sintió satisfecho con la explicación del hombre, así es que decidió investigar por su propia cuenta hasta llegar al fondo del asunto. Luego de averiguar por qué y allá, empezó a atar cabos y llegó a la conclusión de que la misteriosa mano peluda, al parecer había pertenecido a un hombre que en vida había gozado de muy buena situación económica, y que ahora se vengaba de todos sus enemigos asesinándolos, después de perseguirlos en medio de la oscura noche.
Para completar sus investigaciones, Enrique se dirigió al depósito de cadáveres, donde prosiguió sus pesquisas y averiguó el nombre de las víctimas de la mano peluda, y oh sorpresa, comenzó a hallar coincidencias entre ellos, cosa que hasta ese momento las autoridades, que investigaban los crímenes no habían hallado. De todos los muertos que se habían encontrado, fueron 3 los que más llamaron su atención: un indígena de apellido Zambrano, que fue el primero que murió, el segundo fue Venustino y el tercero era uno de los hermanos Calasanz. El elemento en común entre ellos era que se habían dedicado al asunto de los empeños. Los hermanos Calasanz, por ejemplo, tenían el montepio más grande de toda Puebla. Pero Cordero no se conformaba con lo que iba sabiendo del asunto, ya que pretendía averiguar todo sobre cómo habían ocurrido las muertes, tanto así que la misma policía poblana le recomendó que dejara la investigación a las autoridades, pues según le decían, a todos aquellos que se metían en el caso de los muertos de la mano peluda algo maléfico les ocurría siempre. Cordero, amigo de la verdad, no se rendía ante estos comentarios y empezó a creer que lo que pasaba era que en realidad existía un posible convenio de intereses entre la policía y algún hombre poderoso, que era el verdadero culpable de los asesinatos. Decidió entonces ir al cementerio y ver qué era lo que ocurría. Para entrar al cementerio de San Francisco, Enrique se trepó por la barda y se sentó a esperar. Así permaneció durante un buen rato hasta que sonaron las 12 campanadas en el reloj de la catedral y al no ver nada extraño y ya agotado por la espera, decidió que lo mejor era irse, por lo que se fue a su casa a dormir. Pero justo cuando iba a acostarse escuchó, en la ventana de su cuarto, un ruido que poco a poco se hacía más audible, parecía como si unas uñas desesperadamente estuvieran rasguñando el mosquitero de alambre. Cordero, valiente como era, no se asustó por aquella pequeñez. Pensó que se trataba de un pobre e indefenso murciélago atrapado en el mosquitero, entonces se acercó a la ventana con la intención de liberar al animalito, pero nueva sorpresa, la que le saltó directamente a la cara fue la mano peluda, que le dijo con voz sepulcral: te mataré por meterte en lo que no te importa, por tratar de delatarme, morirás porque eres un mal hombre. Al mismo tiempo que la mano le gritaba, le apretaba el cuello para matarlo. Pero Enrique Cordero fue más hábil que su enemiga y atinó a decir con todo su esfuerzo: no puedes hacerme daño porque soy un hombre bueno, y cuando terminó de pronunciar estas palabras, la mano peluda le soltó el cuello. La mano peluda, convencida de lo que Enrique decía y en vista de que no podía matarlo, decidió sacarle los ojos para que ya no se metiera en lo que no le importaba. El hombre quedó con 2 huecos en la cara, de los que escurría mucha sangre. La mano se retiró del lugar dando grandes carcajadas. Enrique Cordero, entonces ya sin ojos, no pudo seguir trabajando, por lo que decidió que sería mejor refugiarse en un convento y dedicarse a la meditación y a la oración por el resto de su vida. Los rumores que en torno a la mano peluda corrían eran que ésta pertenecía a un alma en pena que estaba castigada por haberse despojado a mucha gente pobre de sus bienes, razón por la cual un gran número de personas pretendieron cazarla con la intención de apoderarse de las riquezas de ese extraño. También se decía que la mano peluda era el ánima del que en vida regenteara el montepio de la calle Merino, la casa comercial de los Villa, y que por haberse desvalijado a tanta gente pobre estaba condenada a penar. Fue precisamente esta ignorancia la que hizo que la mano peluda escapara de las cadenas del cementerio de San Francisco. Y era tanto el fervor que ocasionaba la mano, que muchos sacaban beneficio del asunto asegurando que la habían visto u oído, o incluso que habían hablado con ella. Sea como fuera, la mano peluda huyó y por mucho tiempo no se supo de ella. Pero tiempo después algo grave sucedió en la ciudad de Puebla. Una noche, el segundo de los hermanos Calasanz, se encontraba cerrando la casa de empeño del Portalillo acompañado por 2 guardaespaldas que cuidaban de él, mientras cerraba, para que nadie pudiera asaltarlo. Poco antes de que llegara a su casa cerca del Palacete, ubicado entre la Pinacoteca Virreinal y el teatro principal, se escuchó un grito: ¡auxilio! ¡Auxilio!, al que siguió inmediatamente un triste quejido. Calasanz y sus guardaespaldas llegaron al final del callejón y se encontraron a un hombre tirado en el suelo que, entre llantos, se lamentaba diciendo: la mano peluda regreso me atacó. Los 3 hombres rieron a carcajadas burlándose del hombre, pues sabían que la mano peluda no existía, ya que ellos eran los responsables de la leyenda, que habían inventado con el propósito de ocultar los asesinatos de sus rivales. Llegaron pues a la casa de Calasanz y allí festejaron el asunto comiendo y bebiendo. Estaban tan contentos y alegres que casi no escucharon unos ruidos afuera de la casa. Pero el ruidillo, que en un principio no era muy intenso, poco a poco iba en aumento. «Ratas cochinas», exclamó Calasanz,
Mientras el sonido había cambiado de lugar y provenía de la puerta principal, el guardaespaldas, que parecía más fuerte, alistó su arma y fue a ver qué pasaba. Abrió entonces la puerta, un brazo amputado y peludo apareció a sus pies. Al principio, el guarura solo le produjo un asco horrible, pero al ver a la mano con tantos anillos que parecían muy finos, el asco desapareció y decidió recogerla y mostrársela a los dos hombres. Miren, dijo a los dos, alguien aventó esta porquería a la casa y vean qué hermosos anillos. Entonces la mano, como si hubiera despertado, brincó al rostro del robusto guardaespaldas y le sacó los ojos completitos, dejando en la cara del hombre solo 2 hoyos chorreantes de sangre. Los otros, al ver la escena, quedaron aterrados y llenos de pánico, y justo cuando el otro guardaespaldas iba a salir corriendo por la puerta para salvar su vida, sin importarle la de su patrón, la mano le brincó de igual manera y también le sacó los ojos. Sin embargo, si no hubiera sido por esto, Calasanz no hubiera podido escapar como lo hizo. Salió de su casa a todo correr y fue a buscar refugio detrás de la catedral. Todo Puebla pensaba que Calasanz había asesinado a sus 2 empleados, pero él negó todo y en realidad decía la verdad, pues no era el culpable de aquellos 2 asesinatos. Lo primero que hizo Calasanz fue vender cuanto poseía y luego se fue a vivir a Atlisco para llevar una vida totalmente consagrada a la misericordia. Durante un buen tiempo, los hermanos Calasanz, antes de dormir, no dejaron de revisar toda la casa. Pedían por todos los medios que las puertas y ventanas permanecieran cerradas toda la noche y además, daban monedas a los pobres para que la mano peluda no se les apareciera. Fue esta la única forma de proteger su salud, pues ya suficiente miedo habían padecido cuando llevaban una vida poco noble. ¿Verdad o ficción?